Voy a repetir un texto que dije en el programa anterior titulado La ceguedad y el fanatismo de algunos neocalvinistas. Pero esta vez voy a usar un lenguaje más coloquial, más corriente, más del pueblo para mejor comprensión. Primero, voy a citar nuevamente el libro Arminianismo, Preguntas Frecuentes, todo lo que usted quiere saber, del autor Roger E. Olson, traducido por Diarios de Avivamientos, fecha de edición 2018, página 5, pregunta frecuente número 4. Cito: comenzando alrededor de 1990, el arminianismo y la teología arminiana vinieron a sufrir una nueva presión de los flancos proponentes del calvinismo, los que sostienen la creencia de que Dios elige a las personas para la salvación incondicionalmente, de que Cristo murió solo por los elegidos y de que la gracia salvadora es irresistible. Estos nuevos y agresivos calvinistas no estaban dispuestos a asumir una postura de, entre comillas, vive y deja vivir en relación a las diferencias evangélicas en la teología, pero intentaron marginar y a veces incluso excluir a los arminianos del evangelicalismo, retratando el arminianismo como siendo más católico que protestante. Fin de la cita. La parte que quiero resaltar del texto antes mencionado son las siguientes. Abro comillas: intentaron marginar y a veces incluso excluir a los arminianos del evangelicalismo, retratando el arminianismo como siendo más católico que protestante. Cierro comillas. A los que no están al tanto de la diferencia entre arminianismo y calvinistas, les informo que son en puntos secundarios en la doctrina de la soteriología, es decir, de la salvación. Los arminianos son aquellos que creen que la salvación personal se puede perder. Los calvinistas son aquellos que creen que la salvación personal no se puede perder. En el evangelicalismo de habla inglesa, los creyentes de tendencia arminiana han sufrido mucho más ataques que los creyentes arminianos de habla española por parte de los neos calvinistas. Pero estos ataques frontales surgieron tardíamente en los años 90. Antes se reconocían como hermanos en la fe tanto un bando como el otro, en la mayoría de los casos. Le doy un ejemplo de esto. Voy a citar al autor Wilton M. Nelson, en un libro que fue editado en fecha de 1984. El libro se titula Los Testigos de Jehová, ¿quiénes son y lo que creen?, de la editorial Casa Bautista de Publicaciones, sexta edición revisada, capítulo 5, Lo que creen acerca de la Iglesia, páginas 85 y 86. Cito: otra característica general que distingue a una secta falsa es la identificación que hace de su movimiento con el reino de Dios, lo cual da por resultado la creencia que fuera de su movimiento no hay salvación. Ningún miembro inteligente e instruido de entre los metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, pentecostales, ni de cualquier otro grupo evangélico diría que su iglesia o denominación constituye el reino de Dios en la tierra, ni afirmaría que la salvación se halla en ella. Más bien cree que el reino de Dios es un reino espiritual que está por encima de toda organización eclesiástica humana y que la iglesia o denominación
a qué pertenece está cooperando en la formación y la extensión de ese reino. Los evangélicos hacen distinción entre la iglesia invisible, a la que pertenece toda persona, sea cual fuere su afiliación eclesiástica, que haya sido redimida por la sangre de Cristo y regenerada por el Espíritu Santo, y la iglesia visible, el conjunto de personas que en la actualidad profesan fe en Jesucristo y pertenecen a un grupo organizado de creyentes. Los evangélicos no nos hacemos miembros de nuestras iglesias para ser salvados, sino porque ya lo somos. Creemos que la iglesia visible o las iglesias locales es una institución de los salvados, no una institución salvadora. Por lo tanto, el metodista reconoce al bautista y viceversa, el presbiteriano al pentecostal y viceversa, etcétera, etcétera. Si bien difieren en algunos puntos teológicos de carácter secundario, el verdadero ecumenismo o catolicismo caracteriza a los cristianos evangélicos, pero no así con los sectarios. Fin de la cita. Como puede ver, en tiempos pasados había un acuerdo llamado el consenso teológico y se reconocían, como dice el autor Wilton M. Nelson, el metodista y el bautista. Es verdad que hay bautista con creencia arminiana, pero también hay bautistas con inclinación calvinistas. El presbiteriano, son calvinistas, reconocía al pentecostal, y el pentecostal, que es arminiano, reconocía al presbiteriano. Pero desde los años 90 para acá se ha acentuado por parte de los neocalvinistas en tratar de excluir del evangelicalismo a los arminianos. Observe esto. La teología arminiana, ¿qué es? Es en esencia catolicismo romano. Sí, catolicismo sin la Mariología, sin los santos difuntos, sin el purgatorio, pero en esencia es soteriología romana. Y aquí estoy citando a Cornelio Van Til, ¿no? Doctor de apologética, siglo pasado en Westminster. En esencia, el catolicismo, su soteriología es la arminiana. ¿En qué sentido? En el sentido de que ni el catolicismo ni el arminianismo descansan en la suficiencia sacerdotal de Cristo y siempre acaban atribuyendo algo de mérito al creyente en su salvación final. Pueden ver que es el mismo guión que se hizo con los arminianos de habla inglesa, ahora se hace con los de habla española, en catalogar la soteriología, es decir, la doctrina de la salvación, que es igual a la doctrina católica. Esto se puede refutar desde varios contextos para que no quede ninguna duda que es un argumento falaz que hacen los amigos calvinistas, en este caso el pastor Will Graham, y de eso me encargaré en un futuro. Pero observe esta declaración que hace otra persona que es considerada ícono en el neocalvinismo de habla española. Entonces es Dios que da el arrepentimiento, pero es el hombre el que cree y es el hombre el que se arrepiente. Dios no cree por mí, ni se arrepiente por mí. Dios me da el don de la fe y Dios me da el don del arrepentimiento. Ahora, ¿cómo yo sé que Dios me ha dado el don de la fe? Porque creí. ¿Cómo yo sé que Dios me dio el don del arrepentimiento? Porque me arrepentí. Bien, ¿cómo yo sé que Dios me está preservando? Porque yo estoy perseverando. Esa es la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Una persona que no está perseverando y está viviendo como un impío y dice, no, pero yo creo en la perseverancia de los santos, probablemente esté engañado camino al infierno. Esto que dijo Sugel Michelin es una declaración
netamente arminiana. No es consistente con la creencia calvinista, porque eso es precisamente lo que separa en puntos secundarios de la doctrina de la salvación entre calvinistas y arminianos, que el arminiano sostiene que el hombre tiene responsabilidad delante de Dios cuando Dios lo llama. Los calvinistas sostienen que si el hombre tiene una responsabilidad, entonces no sería gracia. Esa es su visión, que hasta la decisión del hombre se debe a la soberanía de Dios. Y por ello tienen la doctrina de la gracia irresistible. Pero Sugel Michelin, al reconocer que es, abro comillas, el hombre el que cree, y es el hombre el que se arrepiente, cierro comillas, está reconociendo la doctrina arminiana. Hay que estudiar la doctrina arminiana para ver si en la doctrina de la soteriología es idéntica a la católica. Hay que ver las confesiones de fe de ambas religiones en ese punto. Segundo, ver qué dijeron calvinistas pasados referente a los arminianos cuando los reconocieron. Entre ellos, indagar si en el movimiento reformado aceptaron grupos de creencia arminiana. Tercero, los calvinistas deben también explicar si en su doctrina creen que Dios es el causante del pecado y del mal, como lo sostuvieron varios teólogos de esa corriente, entre ellos Ulrico Zwinglio y Juan Calvino. Y si es bíblica esa doctrina, ¿por qué hay calvinistas que no aceptan que Dios sea el causante del pecado y del mal y se les llama calvinistas revisionistas? El título del mensaje: la intención de los neocalvinistas es excluir a los arminianos del evangelicalismo. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.